Queridos amigos, este video está hecho con dos fines. Primeramente, y lo más importante, el informativo. Dar a conocer esta noticia que hoy en día ya es casi de público conocimiento, pero expandir la información para aclarar un poquito más el panorama. Y segundo, dar una opinión o postura en cuanto a este tema y, por qué no, poder ayudar un poquitito a destrabar esta situación que está algo complicada. Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos del actual problema del doblaje en México. Queridos amigos, la noticia. Este viernes 14 de octubre, a través de redes sociales, distintos actores de doblaje de México expresaron su molestia en cuanto a un tema que hasta las primeras horas de la mañana era algo desconocido. Tiempo después, indagando un poquito más, varios usuarios, incluidos este servidor, dimos a conocer toda la información más claramente. Y es que a la mañana de ese viernes, varios actores y actrices de doblaje de México fueron notificados desde los estudios más importantes de doblaje de México que a partir del mes de noviembre volvería la exigencia de retomar todas las grabaciones presenciales, dejando bien en claro que las grabaciones remotas ya no serían permitidas. Si bien a este servidor se le pidió no dar a conocer al público el contenido de dicha nota, horas después la mencionada notificación se filtró a través de internet. Desde ya les digo que aquí por lo menos no vamos a mostrar la notificación como tal, porque básicamente la misma era de carácter privado para los profesionales del doblaje y en donde sobresalen las empresas que de manera generalizada informaron a los profesionales de voz de México de esta decisión. No obstante, no podemos tapar el sol con un dedo. Mínimo tenemos que mencionar básicamente lo que dice la nota, ya que, repito, la misma se ha filtrado. Pues bueno, lo exigido a partir de ahora es que todas las grabaciones de 20 loops en adelante o el equivalente para una grabación de videojuegos se harán únicamente de manera presencial. Las razones argumentadas eran estas: que si bien se admite que las grabaciones remotas facilitaron la culminación de trabajos y por ende que varios estudios de México no cierren ante la pandemia del 2020, las mismas habrían duplicado el tiempo de grabación, de edición y han afectado la calidad de audios entregados al cliente. Clientes que hoy, preocupados por su audiencia, exigen nuevamente que se regrese a la calidad pre-pandemia, siendo esta la razón por la cual solicitan el apoyo de los actores de voz para retomar estas grabaciones presenciales. También se aclara que cada estudio podrá decidir si realiza los llamados por debajo de dicha cantidad de loops y, dependiendo del proyecto, se permitirá que sea un doblaje remoto, en caso que las cabinas de sus equipos y actores puedan brindar la calidad deseada, aclarando que, sin embargo, la experiencia de casi 3 años han demostrado que la diferencia de audios entre personajes de proyectos específicos es notable para el espectador y que existen muchos otros factores externos que no se pueden controlar. Queridos amigos, esa es la noticia básicamente. Los estudios de doblaje más importantes de México, afiliados directamente con la ANDA, han solicitado, o mejor dicho, exigido que a partir del próximo mes de noviembre, todos los actores de doblaje de México vuelvan a grabar de manera presencial. Ahora bien, comencemos a explicar cuál es el problema con todo esto. Trataré de explicarles desde el punto de vista de los afectados por esta imposición. Nos referimos a los actores de voz. Si bien pareciera que esto es algo correcto por la transición de la pandemia a la normalidad y que los estudios de doblaje están en todo su derecho de exigir, ya que son los jefes y quienes pagan al fin y al cabo por sus trabajos a los actores de voz, voy a explicarles por qué esta exigencia no va acorde con la realidad de la tecnología de algunos, la amplia mayoría de los actores de voz actualmente, y por sobre todo, por qué no va acorde con lo monetario.
El doblaje fue uno de los pilares de la industria del entretenimiento en plena pandemia. Muchos actores invirtieron un montón de dinero para lograr armarse con recursos técnicos y poder trabajar de manera remota. Es decir, invirtieron sin ninguna ayuda de los estudios de doblaje para poder prácticamente tener cabinas profesionales o casi profesionales. Esto permitió el desarrollo de varios proyectos en una era muy complicada para toda la humanidad. Varios de los proyectos que escuchamos desde el 2020 en adelante fueron grabados de manera remota, por ende facilitaron muchas cosas, entre ellas que la industria no muera y segundo, inclusive lograr doblajes colaborativos entre distintos países. Si bien para muchos, incluido este servidor en su momento, que estamos fuera de esto, sería como que parece que los actores solo no quieren salir de su casa nuevamente, la realidad es que hoy en día para el avance de distintos proyectos, la grabación remota ahorra mucho tiempo, cosa que en doblaje es primordial. Ahora bien, por este lado, sí es cierto, hay diferencia de audios en este tema de la grabación remota, pero que no son tan notorios, sino que básicamente tenemos que escucharlo con lupa, por así decirlo, para notarlo. Un espectador que no es entendido del tema generalmente no suele percibir este tipo de cosas. En lo personal, en lo particular, mi postura es que si los estudios de doblaje, quienes son los jefes, quieren una grabación netamente presencial, están en todo su derecho porque son los empleadores. Lo dije en su momento con toda la polémica del doblaje de One Piece. Eso es así y no cambia mi punto de vista hasta que llegamos a algo totalmente frustrante y que uno desconocía de la realidad de la industria del doblaje de México. Esta prácticamente imposición de las empresas de doblaje más importantes de México que todos los proyectos vuelvan a ser grabaciones presenciales a partir de ahora es algo incoherente, debido a que, y me hago cargo de lo que digo con total autoridad, las condiciones de pago de los actores de voz están congeladas desde hace 2 años para la gente de México. O sea, a pesar de que el doblaje fue pilar fundamental en la era pandemia, los actores de voz de México siguen cobrando lo mismo que hace 2 años, cuando es bien sabido que actualmente la economía en toda Latinoamérica es muy complicada, que todo prácticamente ha subido, menos los sueldos de algunos trabajadores que, para mi sorpresa, también incluye a los actores de voz de México. La cuestión, gente, es que si dicha exigencia de volver a grabar de manera presencial hubiera venido con un justificado retoque monetario mínimo, las empresas de doblaje iban a estar ofreciendo algo. Pero esto no es así, y me explico con un ejemplo. Si en el 2019, que tomamos como medida antes de la pandemia, una empresa de doblaje le pagaba $10 a un actor, en el 2019 era algo correcto. Ahora bien, en cuanto a las grabaciones remotas, esos $10 para los actores de doblaje seguían siendo una ganancia. Pero desde el 2019, antes de la pandemia y actualmente, quienes siguen el hilo de las noticias normales, por así decirlo, sabrán que subieron de precio la comida, la canasta básica, prácticamente todo, incluyendo el que marca de manera gravitante el costo de la amplia mayoría de nuestros recursos, el combustible. A lo que voy es que si en el 2019 se pagaba $10 por un trabajo y que dicho trabajo en plena pandemia se hacía desde casa sin tener ningún tipo de movilidad, generaba una ganancia. Ahora que por esos $10 quieran sacar a los actores de voz, lo que implica un gasto por movilidad, ya sea usando móviles propios, ómnibus, metro o Uber, tiene un gasto extra que actualmente no está contemplado. Señores, exigir a los actores de voz que salgan de sus casas, que se movilicen y que inclusive en algunos casos coman fuera de ellas, implica un gasto que las empresas de doblaje ni siquiera tomaron en cuenta. Esto es un problema un poquito más amplio de todo esto, ya que acá inclusive entra la ANDA de por medio, el gremio de actores de doblaje de México, que tiene como finalidad supuestamente salvaguardar
los intereses y los derechos de sus afiliados, y que hasta el momento, por lo visto, se inclinan más del lado de los estudios de doblaje que de la misma mano de obra de todo el trabajo, entiéndase, los actores de voz. Queridos amigos, el problema no es tanto que los actores trabajen de manera presencial. Esto no es un capricho de ellos de no querer salir de sus casas. El tema es exigirles de salir de sus casas para grabar de manera presencial por el mismo precio que lo hacían desde antes de la pandemia, lo cual es un escupitazo en la cara para cualquier persona que quiere trabajar, y se lo dice a alguien que también es un trabajador asalariado normal. Duele ver que todo suba, el combustible, la comida e inclusive gente del gobierno que se aumenta sus salarios, y en cambio uno que quiere ganarse el pan de cada día tiene que ver su sueldo congelado. Es por eso que uno siente totalmente empatía con los actores de Voz de México, y si bien ya ha levantado cierta polémica debido a que este momento sí o sí iba a llegar, que la pandemia pues no iba a ser toda la vida, hay que ser coherentes con las exigencias y con los ofrecimientos, en este caso los pagos justos para cada trabajo desempeñado, incluyendo todo el tema de la movilidad y de la suba de los precios básicos de la vida. Repito, gente, el problema no es tanto que los actores de voz estén molestos por no grabar más desde sus casas. El problema es que la exigencia de volver a las grabaciones presenciales no viene acompañado con ningún tipo de retoque salarial, a pesar que en 2 años y una pandemia en medio, todo ha subido. Desde acá, todo mi apoyo a los hermanos de México, a los amigos actores de doblaje, y espero que lleguen a una negociación favorable, y si no es así, sigan luchando por sus derechos bien merecidos. Y ante cualquier postura como alguna huelga o paro que hoy en día está contemplado si la situación no mejora, porque sí, hoy en día no se tiene que descartar una huelga 2.0 del doblaje mexicano, este humilde canal de YouTube estará apoyando su causa, y creo que también lo harán aquellos fans que aprecian el hermoso trabajo del doblaje latino. Porque hoy en día la comunidad no solo la forman los actores y directores dentro de la industria, sino también todos sus fans, que actualmente son miles de millones en Latinoamérica. Justicia a los actores de doblaje de México.